completamente gráfico. Entonces aquí no van a ver otra cosa, sino eso, una vil gráfica de que representa lo que hace el sistema. Entonces hay que obtener diferentes elementos y de hecho nos sirve si nosotros hacemos las gráficas, por ejemplo, las hacemos a manita, las dibujamos y las hacemos de forma muy, muy bien dibujadas, con una muy buena escala. Créanme que muchos de los elementos, del sistema los podemos obtener precisamente si tienen ustedes una regla graduada, nada más miden y con eso pueden saber exactamente lo que va a ocurrir. Si quieren colocar el sistema que funcione bajo una condición muy particular, simplemente midiendo directamente en la gráfica, ustedes pueden obtener los valores que quieren. Ya que, si ustedes recuerdan, dentro de todos los análisis vemos el valor de K. Recuerden que ese valor de K es una ganancia que estamos agregando al sistema, que en este caso podría ser nuestro controlador. Y entonces, yo lo que necesito saber es si agrego un controlador con un valor particular, ¿qué es lo que va a pasar con mi sistema? Y entonces yo lo puedo determinar sin ningún problema. ¿Ok? Ya que recuerden ustedes que los controladores pues se determinan de acuerdo a un valor muy específico que tú dices, ok, voy a poner esta ganancia precisamente para que el sistema corrija la respuesta o suprima los efectos de las perturbaciones o bien genere una mayor velocidad de respuesta o tenga un mayor o menor sobrepaso, etcétera. O sea, yo puedo ajustar y ese valorcito, obviamente, a la hora de colocarlo en en el sistema, pues obviamente va a hacer que este sistema se modifique. Entonces, ustedes lo que quieren saber es si yo agrego esta ganancia con este valor muy particular, ¿qué es lo que va a pasar con la estabilidad del sistema? Ya que nosotros podemos tener muchos elementos de control, decíamos, yo observo el error, el transitorio, la velocidad de respuesta o la ganancia de respuesta, pero puede ser que el llevar a ese sistema, a ese comportamiento, lo saque de su zona estable. Y entonces nunca voy a poder tener un buen control de ese comportamiento. Entonces yo tengo que ajustar todas mis necesidades y las características del sistema, ajustarlos a un punto en el cual el sistema permanezca estable, ¿ok? Eh, Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, pues es haciendo ese tipo de ajuste dentro de ese comportamiento. Bueno, les aviso que ya sus calificaciones ya están. Les voy a publicar un poco más tarde un par de listas en las cuales están los candidatos a extra y en la otra lista, pues los que según yo, pues ya tienen todos los elementos para aprobar, ¿ok? Entonces publico esas 2 listas para que vean ustedes cómo va. Y después es muy importante que corroboren en el SAES su calificación, ¿ok? Por aquello de que yo a lo mejor los hubiera puesto en la lista equivocada, ¿no? A lo mejor, te puse en la lista de extra y no te toca extra, o al revés, ¿verdad? Que te hubiera puesto en la de aprobados y estás en la de extra. Entonces, revisen los contenidos de las listas para que tengan una idea, pero corroboren en el SAES para que no vaya a quedar con que usted digan: "Es que aquí usted dijo que aparecí yo en una lista y resulta que hubo un error". Entonces, el error puede haber sido en la lista en la cual yo los coloqué, pero la realidad es lo que aparece en el SAIS. En el SAIS ya aparece la calificación, ustedes pueden ver tanto su calificación parcial como su calificación final. Entonces, corroboren para que después me confirmen los que van a ser extra para que se les considere. Acuérdense que hay que programarlos.
Entonces es importante que hagamos esa programación del examen, ¿verdad? Que yo vea quiénes son, cuántos alumnos son, para que se haga la sesión y todo el show, ¿verdad? Se vean los exámenes y demás, todas las características de lo que se les va a preguntar. Recuerden que el extra, pues no es otra cosa sino un ETS, entonces no es un examen parcial, es un examen, como es un examen global, pues es un ETS, porque lo que quieren es tratar de pasar la materia con un solo examen y eso pues es el examen a título de suficiencia, ¿no? Es la evaluación que les hacen, ¿no? Para pasar con un solo examen, pues es eso, ¿no? Nada más que gratis o algo así. Entonces sí es importante que consideren eso, ¿ok? Entonces nada más revisan las listas y corroboran este en el SAES para ver que sí estaban en la lista correcta. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema para concluir con el análisis. Y por otro lado, bueno, acuérdense que sobre todo los que vayan a hacer extra, pues va a incluir este tema. Y si se van al examen a título, ¿verdad? Aquellos que no lleguen a pasar, pues va a ser igual. Este tema pues estará incluido seguramente en el examen a título, entonces es muy importante que tomen nota del tema. Bueno, pues vamos a continuar, a menos que tengan alguna pregunta, algún comentario. Un momento no, profesora. Ok, si alguien tuviera algo que comentar, pues adelante. Ok, bueno, pues vamos a continuar si no hay más. Entonces vamos a retomar el ejercicio en el cual nos quedamos. En el que ustedes recuerdan lo que estábamos haciendo, pues era el observar. El observar los valores que tenía eh, el, el sistema. Vimos que tenía ¿cuántos? Tenía dos polos, pero estos son polos complejos. Y luego tenía también dos ceros, que serán dos ceros complejos. Y puesto que los polos son puntos de inicio y los ceros son puntos de terminación, quiere decir que entonces cada uno de los puntos de inicio, pues le corresponde un punto de terminación, ¿ok? Entonces, yo lo que tengo que ver ahora es cómo es que se interconectan estos dos elementos. Y si se recuerdan la gráfica, si la tienen por ahí, recuerdan que el comportamiento de ese sistema, lo que nos estaba mostrando, era precisamente, era precisamente cómo llega, cómo se van a conectar, ¿verdad? Esos dos puntos. Entonces, estábamos utilizando este ejercicio precisamente para ver cómo se aplicaba la regla número 8, ya que esa regla número 8 nos sirve para qué? Pues para ver los ángulos, calcular ángulos de despegue o de salida y ángulos de entrada, ¿ok?
ya que debo conectar cada una de estas raíces de inicio con cada una de estas raíces de término. Entonces, este ejemplo lo estamos utilizando para ver cómo hacer el cálculo de los ángulos de despegue y de aterrizaje, por decir algo, ¿verdad? O los de salida y los de entrada. Bien, vimos que este sistema tenía dos ramas separadas, que eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque si tú tienes las conexiones de estos dos polos con estos dos ceros, pues se siguen son dos trayectorias, entonces tiene lógica con el hecho de observar que son dos ramas separadas, quiere decir que tú tienes que dibujar dos trayectorias. Luego veíamos que lo que es el punto 5 y 6 que tiene que ver con las asíntotas, ¿verdad? El ángulo en el cual van las asíntotas y el sitio donde cual se hace la intersección de las asíntotas, no tiene caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerden ustedes que depende de la posición en la cual están los polos. Y en este caso, tanto polos como ceros, ninguno de ellos está en el eje real. Y precisamente el punto 5 y 6 que tiene que ver, y de hecho el 7, 5, 6 y 7 que tienen que ver con la ubicación del lugar de raíces, de la intersección de asíntotas y del ángulo de asíntotas, todo esto es con respecto al eje real. Y como no tenemos ninguna raíz en el eje real, entonces estos elementos que tienen que ver directamente con el eje real, pues no aplican para este caso, ¿ok? Entonces yo no tengo que identificar el lugar de raíces en eje real, ni poner, ni identificar ningún elemento referente a las asíntotas. Entonces, esos son los elementos que debemos tener cuidado. Luego, veíamos que el siguiente elemento, que sería los ángulos de salida o llegada, esos sí son importantes que los calculemos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cómo es que va a salir, cuál es la trayectoria que van a seguir estos polos, porque recuerden que los que se van a desplazar son los polos, ya que los ceros son fijos. Entonces yo tengo que ver qué trayectoria es la que van a seguir los polos, hacia dónde van a salir. Y esos ángulos son los que yo debo calcular. Entonces, estos son los ángulos que yo debo calcular. Entonces, vamos a recordar cómo se calculaban estos ángulos. Entonces, si hacemos referencia al diagrama que teníamos de la clase pasada, entonces podemos observar lo siguiente. ¿Sí? Entonces decíamos, tenemos aquí nuestro diagrama. Decíamos, aquí están nuestros polos, aquí estaban los ceros. ¿Y cómo vamos a calcular o determinar los ángulos? Pues decíamos, ok, tú tienes que ver primero, elegir digamos, un polo, ¿no? Entonces, ok, para ver los ángulos de despegue o de salida tiene que ver con los polos, que son los que van a desplazarse. Entonces, quiero saber hacia qué dirección va a salir el polo. Entonces, yo puedo elegir este polo o este polo de abajo. Recuerden que por el asunto este de simetría, todo lo que haga este polo en de este lado, ¿verdad? En la parte superior, lo va a hacer igual el polo que está como si fuera en espejo. Entonces, basta con que yo calcule ángulo de despegue o de entrada y salida del polo de este polo que está aquí arriba, para que simplemente lo dibuje, lo mismo que dibuje yo aquí, el mismo ángulo que ponga de salida de este polo y de entrada hacia este cero,
es lo mismo que yo voy a dibujar o voy a considerar para el polo que está abajo, tal cual. Entonces no tengo que duplicar los cálculos, no tengo que duplicar el diseño, simplemente con que conozca lo que hace la parte de arriba, simplemente duplico en la parte de abajo. Entonces no tengo que duplicar los cálculos. ¿Cómo hacemos el cálculo? Entonces, el primero, qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a usar como referencia el polo en el cual yo quiero calcular ese ángulo de salida. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a ver qué ángulos, ¿sí? ¿Qué ángulo se genera? ¿Qué ángulo se genera por parte de en este caso, de estos ceros y de este polo con respecto al polo que yo estoy usando como mi referencia? Entonces, decíamos, bueno, pues como yo tengo que usar esa referencia, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a imaginarme que aquí están los ejes, ¿verdad? Está aquí mi eje, por ejemplo, en este cero. Y lo que voy a hacer es trazar una línea que vaya de quién, del cero hacia mi polo de referencia. Y entonces yo puedo, si tiene, por ejemplo, si ustedes hicieron su dibujo muy bonito con en su hojita cuadriculada o donde quieran, si lo hicieron con una buena escala, entonces pueden ustedes simplemente tomar un transportador, ustedes recuerdan, para medir el ángulo. En este caso, el cero estaría aquí. Entonces, ¿cuál es el ángulo que se dibuja desde aquí hasta acá? ¿Ok? Entonces, ¿qué ángulo es ese? Bueno, pues hay que calcularlo, porque ese es el ángulo que hay, en el cual está colocado este, este polo. Entonces, si ustedes ven, pues aquí sería, ¿verdad? De aquí a acá, pues son 90 grados. Luego, hasta acá, pues serían ¿quién? 180. Y entonces, si ustedes calculan este pedacito que está aquí, pues ya con eso ustedes podrían simplemente ya tener el cálculo. Entonces, ¿qué debe ser? Pues obviamente más de 180, ¿verdad? Debe medir este ángulo. Entonces, ustedes lo pueden calcular. Decíamos ustedes, pues si ustedes toman, por ejemplo, un lado que mida 1, ¿verdad? Con respecto, entonces ya nada más me dirían quién, la altura que hay hasta esta línea. Y si ustedes lo miden, ¿verdad? Miden esa altura, entonces ya podrían calcular perfectamente quién, el ángulo, usando su trigonometría sin ningún problema. Luego, hay que calcular también, pues, hacer lo mismo con el otro cero. Igual se traza, ¿verdad? Una línea que va del cero hacia dónde, hacia el polo que es de referencia. Y entonces lo mismo, debo ver cuál es el ángulo que hay, ¿verdad? Desde del eje, que sería este, de mi horizontal, hasta el ángulo. Entonces aquí yo puedo observar que pues deben ser ¿quién? Más de 90. ¿Por qué? Pues porque aquí hay 90 y luego pues lo que hay acá. Entonces lo mismo, si hicimos un trazado correcto, a lo mejor ya ni siquiera tengo que calcular. Si yo observo, pues yo veo que de aquí a acá llega la mitad, llega exactamente, cruza el cero. Entonces, ¿cuánto hay de aquí? Este ángulo que está aquí, pues debe ser la mitad de estos 90 que están acá. Entonces, la mitad de los 90 de aquí más los 90 de acá, eso ya me daría ¿quién? Este ángulo que estamos hablando aquí. Luego tendríamos que hacer igual, determinar el ángulo que está aquí, pues esto es muy simple. Si aquí está mi horizontal y este está exactamente abajo, pues es obvio que son aquí, ¿quién? 90 grados. Entonces ya con que yo tenga estos tres ángulos, ya puedo empezar a hacer mis cálculos. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces vamos a ver cómo hacemos
el cálculo. Bien. Entonces, una vez que yo ya tengo todos esos valores que tengo, ¿cómo voy a hacer el cálculo de la de los ángulos? Bueno, pues ustedes pueden referirse a la tablita, que supongo que aquí lo dice, sí, aquí está. Dice que cómo calculas el ángulo. Ah, bueno, pues es importante que tomes, ¿quién? La sumatoria de los ceros menos la sumatoria de los polos. Y para tener la lógica de la dirección, pues es importante que lo hagamos de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tomar? Aquí vamos a tomar la sumatoria de los ángulos de los ceros, que en este caso son dos ceros, que serían estos, ¿sí? Sería ese que medía más de 180, que serían 198,43. El otro, que serían, ¿quién? 135. Y la sumatoria de los polos, pero en este caso solo es un polo, que serían 90 grados, y luego le sumamos 180. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos esta suma, eso quiere decir que ese sería el valor del ángulo. Que en este caso, ¿cuánto sería? Porque hay que ver si es el ángulo directo, el ángulo complementario. Pueden hacer, por favor, la suma si son tan amables y me dicen cuánto da. Simplemente hagan la suma y eso es todo. Si solo recuerden que una vuelta completa son 360, ¿verdad? Entonces, el valor que me den debe tener lógica. No puede ser mayor a 360. Entonces, ¿cuál es el ángulo real que debe tener este? Sí, porque no puede dar, no, ¿cómo ponen un ángulo de eso? Entonces, debe tener lógica. Ah, ok. Entonces ya una vez que tenemos con lógica, pensamos con lógica, ya que una vuelta completa son 360 grados, entonces el ángulo que yo estoy calculando no puede tener más allá de 360 grados. Entonces, si se excede, pues es obvio que debo tomar el ángulo complementario. Ok, entonces quiere decir que tenemos ese valor que pusieron ustedes, tenemos 400, ¿quién? 23,43, pero esto hay que restarle, ¿quién? 360, porque pues excede, eso no tiene lógica, y entonces quiere decir que debemos tener 63,43 grados, que eso es lo que tenemos, ¿ok? Este sería el ángulo, este sería, este sería ángulo, porque este sería, ¿quién? El ángulo de despegue, ¿verdad? O de salida. Ajá, sería el ángulo. Sí, el ángulo de salida. ¿Ok? Ese sería. Y ahora, para el ángulo de llegada, ¿ok? Entonces tendríamos que igual calcular los ángulos, pero ahora con respecto a quién, al cero al que van a llegar,
Y entonces, para calcular esos ángulos, pues igual lo que tenemos que hacer, pues es igual hacer el mismo trazado, y luego en base a eso, pues hacer el cálculo. Entonces, por favor, hagan esta operación y me dicen qué ángulo corresponde. ¿Cuánto da esta suma? ¿Cuánto da esta nueva suma? Sí, o sea, nada más hagan la suma. Hay que tener nomás mucho cuidado y eso es todo. Ok, entonces tenemos 153,43 grados y este sería entonces el ángulo de llegada. ¿Ok? Entonces tenemos 63, que sería el ángulo de salida, y 153 el ángulo de llegada. Ok, vamos a ver cómo podemos entonces manejar nuestra grafiquita. Ok, permítanme tantito. Y ahorita y ahorita continuamos con el diagrama. Ok, gráfica. Ok, aquí está. Bien, vamos a continuar. Entonces, esos ángulos que acabamos de calcular, simplemente hay que considerarlos aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ya calculamos el ángulo, decíamos el ángulo de despegue. Entonces, ese ángulo de despegue dice que eran, ¿qué? 63 grados. Entonces, quiere decir que esta
este despegue, pues va a tener que, vamos a tener que medirlo y dibujarlo, ¿ok? Entonces ustedes observan de aquí entonces cómo iría esto. Bueno, pues si tenemos aquí, entonces serían 90, serían aquí, si son 63. Si ustedes tuvieran aquí el cálculo correcto, dices, ok, si esto mide 1 y esto mide 1, ¿cuánto debiera haber de medición aquí para que fueran los 60 grados? Si fuera la mitad, serían 45. ¿Cuánto debiera medir aquí, de aquí a acá para que fueran mis 63 grados? ¿Me pueden dar el valor, por favor? Calcúlenlo, tienen su trigonometría. Pues me dicen, por favor, cuánto debiera haber. Y ya sé que pongan aquí un lado de 1 o de 2, lo que quieran, pero ¿cuánto debe ser? Si esto mide 1, ¿cuánto debiera medir aquí para que sean mis 63 grados? ¿Cuánto de altura debiera medir este lado para que fueran los 63 grados? Este lado mide 1. ¿Cuánto debe medir este lado para que fueran 63 grados? Porque si midiera 1, aquí serían aquí en 45, ¿no? Necesito que sean 63, entonces ¿cuánto debiera medir este lado para que sean 63? Solo usen su trigonometría. Cateto no sé qué, cateto sepa la bola qué, eso debe dar igual al ángulo que están buscando. Despejen el cateto correspondiente y me dan, por favor, la medida del lado, por favor. Usen su trigonometría o usen un transportador, tracen y me dicen cuánto debe medir. Yujú, ¿cuánto debe medir? Nada, es importante. ¿Ya tienen medido? Ok, o sea, debiera ser casi 2. Ok, entonces es lo que debía medir, ¿verdad? Sí. Y de acuerdo a esto, sí, mira, prácticamente casi 2, Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Pues entonces quiere decir que estamos aquí. Pues mira, si vas a trazar la trayectoria, quiere decir que esta raíz va a venir, ¿quién? Hacia acá, a 63 grados, es que va a salir. Entonces, esta también debiera ser, ¿quién? Igual, ¿verdad? 63, que sería porque decíamos, lo que haga este de abajo debiera ser este de arriba. Perfecto. Ahora, aquí el ángulo de llegada aquí, ¿de cuánto debe ser? ¿Cuánto calculamos?
153. Entonces quiere decir que debe medir 153. Entonces, ¿cómo debe estar el ángulo ahí? De aquí a que llego con esta regla va a estar en chino. Pero a ver, díganme, ¿cuánto debiera medir el lado para que fueran 153? Entonces, ¿cuánto debiera haber del otro lado? Cuéntenme. ¿Nada? Entonces debiera dar una cosita así por aquí, de manera que debe hacer algo aquí. 153, aquí estaría. Entonces quiere decir que este sería aquí en el ángulo de salida. Entonces aquí hay que poner, ¿verdad? La flechita de que este sería mi ángulo de salida, el ángulo de llegada, que es este, ¿ok? Y luego pues simplemente habría que terminar de dibujar la tal trayectoria. ¿Ok? Entonces quiere decir que iría aquí, saldría de aquí con este ángulo y debiera llegar aquí, ¿ok? Siguiendo esta trayectoria. Y lo mismo tendría que hacer, ¿sí? La raíz de abajo, ¿ok? Entonces, así como lo acabamos de hacer ahorita, es lo que habríamos de hacer para calcular los ángulos, tanto el ángulo de salida como el ángulo de llegada. Así como mostramos el cálculo, es lo que hay que hacer. Entonces, como ven, no hay mucha ciencia, no hay demasiado trámite, simplemente es hacer el cálculo de los ángulos. ¿Ok? Entonces, como ven, es muy simple, muy, muy simple. Solo solo que tienen que hacerlo, eso sí. ¿Ok? Bueno, sí, eso es en cuanto al cálculo de llegada o salida. Vamos a ver otro ejercicio.
este es bonito. Vamos a ver qué resulta. Sí, este es bonito. Vamos a poner otro sistemita, a ver si les gusta. Eh, tomamos cualquier función. Ok, copiamos sobre esta. Ok, vamos a poner otro ejercicio. Entonces vamos a poner aquí simplemente acá. Aquí nos da ese. Ok. Bien, tendríamos ahora este sistema. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo mismo, identificar todos los elementos y eso es todo. Puntos de inicio, puntos de llegada, ramas separadas, recordarla que hay simetría, que debe haber simetría, porque si no hay simetría, pues sí sería un problema. Luego tenemos lo que es las asíntotas, la intersección de asíntotas, y luego, si es el caso, pues poner lugar de raíces en eje real. Entonces hay que identificar, acuérdense, estos 7 pasitos son básicamente lo que debemos identificar para cualquier sistema. Todos los demás pasos que son el 8, 9, 10 y 11, pues va a depender del sistema, qué es lo que se necesita o no, ¿ok? Entonces, los primeros pasos pues son estos. Sí, entonces, por favor, denme los valores de salida. ¿Cuáles son los de salida? ¿Quiénes son los puntos de salida? ¿Cuáles son los puntos de salida del sistema? Ok, entonces tenemos una raíz en cero, una aquí en -2, perfecto, y una en -4. Ok. ¿Y qué hay con los puntos de terminación? ¿Cuántos ceros tenemos? ¿Cuántos ceros hay? Ah, ok, o sea, como no hay ningún cero en el sistema, quiere decir que hay, como mencionaron, 3 en infinito. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, que tenemos 3 puntos de inicio, que son los polos, pero que estos, ¿quién sabe dónde van a terminar? ¿Cómo voy a saber dónde van a terminar? ¿De qué depende dónde van a terminar estas raíces? Si este es el sistema, ¿de qué depende hacia dónde se van a desplazar estas raíces o qué tanto se van a desplazar estas raíces?
¿De quién depende? O sea, estas raíces se van a desplazar eternamente, nomás porque sí. ¿De quién depende que se desplacen mucho, poquito o nada? Este es el sistema. Entonces, ¿de quién depende el sitio a donde se van a detener estas raíces? ¿De quién depende en dónde se van a detener estas raíces? Las asíntotas me dice la trayectoria, o sea, la dirección a donde se van a dirigir, pero no me dice dónde se detienen. ¿Quién me dice dónde se detienen? ¿De qué depende dónde se van a detener estas raíces? ¿De quién depende que se detengan estas raíces en algún valor en particular? Observen las gráficas de los casos anteriores. ¿De quién dependía dónde caramba se detienen las raíces? Entonces, para este sistema, ¿de quién depende que esas raíces tomen un valor u otro valor? Este es el sistema, entonces, ¿de quién depende que esas raíces se detengan o no? ¿O dónde se van a detener? ¿De quién depende? Vean los casos anteriores. ¿De qué dependía que esas raíces se detuvieran en un valor o en otro? Ah, ok. Entonces, puesto que están en tres puntos de terminación en el infinito, y lo único que hay en el numerador es este maldito valor K, pues por eso, ¿verdad? Es correcto, joven Ulises, que de quién depende, dónde caramba se van a detener esas raíces, pues va a depender obviamente, pues de la ganancia K. Entonces, dependiendo el valor de K, yo voy a hacer que estas raíces se detengan en un punto, o se detengan en el otro, o se detengan súper lejos. O sea, ¿dónde van a quedar esas raíces? Pues va a depender ¿de quién? Del valor de K. Ok. Eso es lo que dice estos datos, ¿sí? Ya que estas raíces van a crecer indefinidamente si yo no tomo un valor correcto. Entonces, para que yo pueda detener estas raíces en la zona donde sean eh, polos dominantes, entonces, para que no se pierdan estos valores y sigan siendo polos dominantes, ¿de qué va a depender eso? Ah, pues del valor de K que vamos a poner, ya que si yo pongo cualquier valor de K, puede ser que estas raíces pasen de ser quien polos dominantes a desaparecer su efecto y entonces el sistema quién sabe qué cosa va a hacer. Por eso debo tener muchísimo cuidado en qué es lo que voy a hacer con el sistema dependiendo de quién de los datos que tengo. Entonces, en este caso, como no tengo puntos de terminación definidos, ¿quién va a definir ese punto de terminación? Pues va a ser el valor de K. Por eso va a ser bien importante para este sistema que yo determine ese valor de K para que sepa yo exactamente hasta dónde van a llegar estas raíces, ¿sí? ¿Qué tanto se van a desplazar? Entonces eso va a ser bien importante que yo lo observe. Ok, ¿cuántas ramas separadas vamos a tener?
¿Cuántas ramas separadas vamos a tener? Okey, entonces vamos a tener 3 ramas separadas, perfecto. O sea, quiere decir que son 3 trayectorias, lo que tiene lógica, puesto que son 3 polos. Esos 3 polos se tienen que desplazar, entonces es obvio que deben de escribir 3 ramas separadas, perfecto. Ahora, em, ¿estas raíces están sobre el eje real o están, o están, o son complejas? ¿Las raíces del sistema son reales o son complejas? ¿Va a estar alguna de ellas en el eje real o ninguna? Ah, okey, perfecto. Entonces, ¿quiere decir que sí voy a requerir establecer estos 3 puntos, el 5, 6 y 7? ¿O no los necesito? ¿Sí voy a tener que determinar 5, 6 y 7? Ah, okey, entonces denme los valores, por favor. Me dan el valor del 5, el del 6 y el del 7. Se los calculan con mucha calmita y me dicen qué es lo que va a haber. Y entonces necesitamos hacer el cálculo, por favor. O sea, ¿quién? Para cero, para uno, para 2. Entonces necesitamos los 3 ángulos que corresponden. ¿Sí? Luego necesitamos también el cruce de las asíntotas. Entonces necesitamos saber en qué punto van a estar esas asíntotas. Y después vamos a necesitar establecer, ¿verdad? El lugar geométrico de las raíces. Ok, está bien, sus valorcitos y en ángulos, ¿cuánto da? Para que tengamos la idea. Eso es. Ok, eso es muy importante porque vamos a tener que hacer ese trazado. Entonces, pues es importante saber dónde es que van a estar estos, las asíntotas. Vamos a tener una en 60, una en 180 y la última en 300. Ok, o sea, ¿verdad? Lo que calcularon. Perfecto. La intersección de asíntotas, ¿en qué punto va a ser? Entonces calculan la intersección de asíntotas. Ok, entonces la intersección va a estar en -2. Y ya con todos estos datos, ya podemos nosotros pasar a hacer la gráfica. ¿Ok? Entonces ahora hay que, ya con todo esto, una vez que dibujemos los
polos en este caso, ya que ceros no hay. Entonces dibujamos las asíntotas a partir de este punto en estos ángulos, ¿ok? Y ya que tengamos nuestros puntos de inicio y terminación en la gráfica, debemos poder quien establecer dónde va a haber lugar de raíces o dónde no sobre el eje real. Acuérdense que este 7, bueno, estos tres, el 5, 6 y 7, se establecen a partir de quién, del eje real. Entonces, solo cuando tengo elementos en el eje real es como puedo yo calcular todo esto. Perfecto. Entonces, con esos datos, pues vamos a ir a nuestra gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar nuestra grafiquita y vamos a hacer nuestro diagrama. Bueno, perdón, nuestra gráfica. Ok, bien. Entonces, continuamos con. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a comenzar a poner nuestros elementos. ¿Quiénes son los elementos? Bueno, quedamos que eran los polos, que tenemos uno en cero, entonces sería aquí, uno en cero. Luego tenemos otro en quién, en -2, entonces contamos -1, -2, sería aquí, -2, ¿no? Es -2. Luego tenemos el otro, ¿quién? En -4, entonces 2, -3, -4. Aquí sería -4, aquí tenemos entonces aquí están nuestros polos. No hay ceros, entonces no hay más que yo pueda dibujar aquí. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Podemos ver lo que sería el lugar de raíces. ¿Dónde habría aquí lugar de raíces? A ver, cuéntenme. Si estoy en esta primer raíz, ¿hay lugar de raíces en esta, a la derecha de esta raíz? ¿Hay lugar de raíces a la derecha de esta raíz? Nada más digan sí o no. Ah, ok. Entonces quiere decir que acá de este lado no hay lugar de raíces sobre el eje real. Perfecto. Entonces me voy a la siguiente raíz. La segunda es esta. Ok. Ahora la pregunta es, ¿hay lugar de raíces a la derecha de esta raíz? Sí, ¿verdad? Porque hay número non de raíz. Entonces quiere decir que aquí sí va a haber lugar de raíz. Entonces aquí en este lado va a haber lugar de raíces. Ok, perfecto. Ahora voy a la siguiente raíz. ¿Va a haber lugar de raíces a la derecha de esta raíz? No. ¿Dónde habría lugar de raíces entonces con respecto a esta raíz? Ya vi que a la derecha no. Entonces, ¿dónde habría lugar de raíces para esta raíz? A ver, vamos a esta primera. ¿Dónde hay lugar de raíces para esta raíz? ¿Hay lugar a la derecha? Para esta raíz, la primera raíz, la que está en cero. ¿Hay lugar de raíces a la derecha? No. ¿Dónde hay lugar de raíces para esta raíz? Ah, ok. Entonces, si yo estoy en esta raíz,
¿Hay lugar de raíces a la derecha? La raíz de -4. ¿Hay lugar de raíces a la derecha? Entonces, ¿dónde estará su lugar de raíces? Ok. Entonces quiere decir que a la izquierda de esta raíz, aquí debe haber lugar de raíces. Perfecto. Ajá. Entonces tenemos un lugar de raíces entre la raíz que está en 0 y la raíz en -2. Y otro lugar de raíces a la izquierda de la raíz que está aquí en -4. ¿Ok? Esos serían los lugares de raíces. Quiere decir que entonces esa raíz que está en 0 y la raíz que está en -2 la que está en 0, pues va a ir ¿en quién? Va a ir en esta dirección, ¿verdad? La raíz que está en -2 va a ir en esta dirección, ¿verdad? Porque acuérdense que solo estas raíces sobre el eje real se pueden desplazar donde hay lugar de raíces, sobre el eje real. Ya lo que puedan hacer afuera del eje real, eso ya es otra historia. Pero sobre el eje real, ¿dónde se van a desplazar? Pues es donde hay lugar de raíces. Entonces la raíz de 0 se va a desplazar en esta dirección, la raíz que está en -2 se va a desplazar en esta dirección. Y la raíz que está en -4 se va a desplazar en esta dirección. ¿Ok? Sobre el lugar de raíces. Ahí está. Esos son los lugares de raíces. Ahora vamos a terminar el trazado de los demás elementos, que son las asíntotas. Y dice aquí que las asíntotas van a estar ¿en dónde? En -2. Ok, entonces a partir de -2 voy a trazar las asíntotas. ¿Cómo voy a trazar esas asíntotas? Bueno, pues le vamos a dar su colorcito y vamos a trazarlas. ¿Ok? Mm, Ok, entonces las asíntotas, ¿dónde van a estar las asíntotas? Quedamos que una va a estar ¿en dónde? En 60. Quiere decir que va a haber una asíntota que va a estar aquí en 60 para acá, ¿no? Otra va a estar en, dice ¿qué? 180, o sea, para acá. Y la otra en quién? En 300, o sea, para acá, ¿vale? Si las trazan ustedes bien bonito, bien mediditas, verán que les va a quedar bien, bien bello. Entonces, estas serían las asíntotas. Aquí están en -2, entonces aquí en -2 está la asíntota. ¿Sí? Y esos serían los trazados que necesitamos, ¿vale? Esos serían los valores que calculamos. Y hasta ahí ya tengo yo trazado todo lo que calculamos. ¿Ok? Aquí ya estarían los primeros, ¿quién? 7 puntos, porque incluye, ¿quién? El trazado del lugar geométrico sobre el eje real. Esta sería mi trazado base, ¿sale? Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a ver qué es lo qué es lo que necesitamos, calcular. Entonces, vamos a ver. Okey, si yo empiezo a observar para dónde van a ir las raicitas, puedo empezar a ver que, estas raíces hacen varias cosas. Estas ahorita voy a ver qué es lo que pasa con ellas. Con la que puedo trabajar ahorita de manera muy simple es con lo que va a ser la raíz de -4. Esta raíz de -4, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a despegarse en algún momento del eje real o todo el tiempo va a estar en el eje real nada más? A ver, cuéntenme. ¿Qué va a hacer esta raíz? ¿Para dónde va a irse? ¿Para dónde se va a desplazar? Todo el tiempo sobre el eje real, pero va a ir ¿hacia quién? Hacia menos infinito, ¿verdad? Se va a desplazar para acá. Ok. Entonces, para esta raicita, pues yo ya puedo simplemente, ¿verdad? Poner su trayectoria sin más problema, ya que
Si ustedes ven una asíntota, dice que va en 180 y tiene lógica porque es la dirección a la cual se va a desplazar esta raíz. Esta raíz va a seguir a la asíntota que está en 180, ¿verdad? Menos 180. Ok, entonces la dirección que va a seguir esta raíz es esta. Entonces va a seguir esta trayectoria sobre el eje real hacia acá, ¿ok? Dependiendo del valor de K, pues a lo mejor se detiene en algún punto específico. Eso ya luego lo veré. Pero entonces se va a desplazar en este sentido. Ya está. ¿Ok? Esa ya la tengo. Ahora, ya tengo una rama. Acuérdense que eran 3 ramas. Ya tengo una. Quiere decir que ahora lo que tengo que ver es para dónde van a ir las otras 2 ramas, que son la que corresponde a estos otros dos, dos polos. Yo ya sé que este polo el polo de -2 se va a desplazar, ¿quién? Hacia la derecha, el polo que está en 0 se va a desplazar hacia la izquierda, y yo ya sé que en un momento dado deberán, ¿quién? Van a llegar a tomar el mismo valor estas 2 raíces, y después una de ellas se va a despegar, ¿quién? Hacia arriba, y la otra hacia abajo. Y después de salir una para arriba y la otra para abajo, ¿qué otra cosa va a pasar cuando una de esas raíces vaya para arriba? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a ir para arriba y luego hacia dónde? Aquí el hacia dónde es importante. ¿Va a atravesar en algún momento el eje imaginario o solo se va a quedar del lado izquierdo? ¿Sí irá a pasar del lado derecho? Seguramente, ¿y va a pasar va a atravesar el eje imaginario? Sí, ¿verdad? ¿Y va a seguirse? Seguramente. Okey, entonces, ¿aquí qué es lo que me interesa conocer del sistema? Bueno, pues aquí me interesa conocer varios puntos. Uno de ellos es el punto de separación del eje real. Entonces, voy a tener que calcular en qué punto, aquí en el punto donde estas 2 raíces, digamos que chocan, ¿sí? Donde hay un punto de separación, porque viene esta, va a chocar y se va a ir para arriba, una de ellas, y la otra va a venir y también y va a ir hacia abajo. Este punto donde chocan, lo necesito conocer, entonces voy a necesitar calcular el punto de separación del eje real, ¿ok? Y luego, como una de estas raíces va a ir para arriba y la otra para abajo, y se trata de que sigan la dirección de las asíntotas, pues quiere decir que van a cruzar el eje imaginario. Entonces, yo necesito también conocer cuál es este punto donde toca donde cruza el eje imaginario, ya que para mí va a ser bien importante conocer ese punto, porque yo no quiero que estas raíces salgan al lado derecho. ¿Sí? Sino yo quiero que permanezcan del lado izquierdo. Entonces, aquí va a depender ¿de quién? Del valor de K que yo elija, ya que si el valor de K coloca a la raíz de este lado, seguramente el sistema ya no va a ser estable. Si el valor de K me coloca aquí sobre el eje imaginario, el sistema se vuelve críticamente estable. En cambio, si las raíces permanecen en cualquiera de estos lugares, pero del lado izquierdo, quiere decir que siempre que las raíces estén de este lado, el sistema va a ser estable. Entonces, aquí también voy a tener que calcular el valor de K, que me asegure que estas raíces no van a estar ¿en dónde? No van a cruzar el eje imaginario. Entonces, para este sistema, ¿qué es lo que voy a necesitar calcular? Pues voy a tener que ver el quién, el, el punto de separación, ¿sí? Entonces voy a tener que ver
puntos de separación. Entonces, a tener que calcular puntos de separación del eje real. Vamos a tener que determinar quién cruce con el eje imaginario. Y lo que sería la condición de estabilidad, o sea, el valor de K. ¿Ok? Entonces, todo esto voy a tener necesidad de calcularlo para poder determinar completamente la estabilidad de mi sistema. ¿Sale? Todo esto voy a tener yo que determinar. Entonces, va a ser muy importante que hagamos esos cálculos. ¿Sale? ¿Hasta aquí algún problema, alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces vamos a hacer la revisión. Quiere decir que entonces ahora yo tengo que ver cuáles son los elementos que voy a tener que calcular y cuáles son los elementos que no necesito. Entonces tenemos las reglas 8, 9, 10 y 11. Entonces vamos a ver, ¿la regla 8 la necesito para este caso? No, ¿verdad? Entonces esta no aplica, ¿ok? Esta no aplica. Ujú. Entonces la 8 no la voy a necesitar, pero tengo que poner que no aplica. ¿Por qué? Pues porque esta es para los ángulos de despegue y yo no tengo ángulos de despegue, entonces no. Esta no aplica. Pero la 9 sí, la 10 sí y la 11 también. Entonces todo esto sí lo voy a usar. La 9, 10 y 11. La 8 no, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues comenzar a formar. Entonces, para la 9, ¿qué vamos a necesitar para la 9? Fíjense, para la 9, ¿qué requerimos? Pues van a necesitar obtener por root. Si aplican el método de root para determinar la condición de estabilidad. Y además de la condición de estabilidad, también me va a servir para determinar el punto, el cruce de los, el cruce con el eje imaginario, ¿ok? Entonces eso va a ser bien importante. Entonces, a ver si mañana, por favor, pueden ustedes calcular la condición de estabilidad. Utilizan el método de Root para el caso 9, ¿sí? Y determinan la condición de estabilidad. Entonces, por favor, para el día de mañana determinen condición de estabilidad, tengan ya lista su tablita de root, ya que la tabla de root, además de determinar el valor de la condición de estabilidad, también me va a dar, vamos a verlo el día de mañana, ya que tengan su tablita, cómo se determina el cruce con el eje imaginario. ¿Ok? Y luego lo que sí pueden aplicar, porque eso ya lo vimos, es quién es es el punto 10. Ese punto 10 me va a dar el punto de cruce. Recuerdan que ya lo calculamos al determinar quién la derivada. ¿Se acuerdan de la función de transferencia? ¿Sí? De la función de transferencia, el lazo cerrado. Entonces, al determinar esta derivada, ya podemos tener quién, el punto de despegue. Entonces, por favor, traten de calcular estos dos valores, el 9 y el 10. ¿Ok? Entonces aquí van a calcular la condición de estabilidad
y de aquí me van a dar el punto de quién, de separación del eje real, cuando calculan la derivada. Sí, para que ya mañana nada más veamos el cálculo de el punto de cruce con el eje imaginario y la determinación del valor de K para el sistema. Porque una cosa es la condición de estabilidad y otra el determinar el valor de K que corresponda. Y lo explicamos, ¿ok? Pero para eso necesito que ya hayan hecho estos dos valores. Entonces, por favor, calculen mediante la fórmula de Root o el método de Root, calculen la condición de estabilidad y también determinen el punto de separación por la derivada. Todo eso ya lo hicimos en alguno de los ejercicios anteriores. Entonces, por favor, hagan el cálculo del punto 9, del punto 10, para que mañana nada más terminemos con la determinación del cruce del eje imaginario y el cálculo, ¿verdad? Para ubicar las raíces, ¿sí? En un valor de K específico, que sería el punto 11, que eso no lo hemos visto. Y ya con eso completaríamos lo que sería el análisis que se requiere para el método en lugar de raíces para estabilidad. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. Entonces, pórtense bonito y nos vemos mañana. Bye bye. Gracias, profesora. Buen día. Gracias, Que les profesora. vaya bien Buen día. bonito. Hasta luego, profesora.